Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Vamos a seguir hoy con los capítulos de SAS. Hoy el capítulo es 2.3, flujos de materia y energía, que este es un capítulo un poco gordo, con mucha materia, pero todo entendible, yo creo, y lo voy a explicar lo más a profundidad que pueda. También, una cosa, he recibido un par de comentarios de que hay gente que quiere que yo priorice algunos capítulos de SAS, los capítulos que son más difíciles. Os voy a aclarar que por mí yo voy en orden, que estoy siguiendo en orden, pero claro, para los capítulos que sean un poco más difíciles, voy a intentar abordarlos más a profundidad e igualmente hacer vídeos suplementarios y más cosas así. Así que no os preocupéis. Si hay un capítulo así muy difícil, lo voy a hablar y lo voy a hacer pronto, que voy ahora muy rápido. Van a salir igual 3 a 5 vídeos al día, porque así voy estudiando los capítulos. Así que no os preocupéis. Pero con eso vamos a empezar ya con este capítulo. Así que, ¿esto de qué se trata? Bueno, ya hemos hablado un poco antes de la transferencia de energía que hay entre los diferentes niveles de la cadena trófica. Y esto más o menos sigue con este mismo tema, ¿vale? El primer punto que habla es básicamente que hemos hablado de las plantas, que son los productores. ¿Y qué hacen? Reciben energía del sol y lo convierten en energía. Pero esto, o sea, este capítulo habla muchas veces de las ineficiencias y de ese proceso de conversión de energía. Y esto es un ejemplo, que las plantas solo absorben el 40% de la energía del sol. De eso, solo el 90%, el 9% la planta lo utiliza para la fotosíntesis y de eso solo el 50% se convierte en productividad primaria neta, ¿vale? Productividad primaria neta. ¿Y eso qué es? Lo vamos a hablar en un segundo. Pero esto quiere decir que hay un porcentaje bajísimo que se utiliza una planta del sol, de la energía del sol, perdón, porque solo cogen el 40% y de eso solo utilizan el 9% y de ese 9% solo utilizan el 5%. Entonces, es un porcentaje pequeñísimo. Entonces, en general, la eficiencia de conversión de energía en alimento es un 2 a 3%. En ecosistemas terrestres, en ecosistemas acuáticos, es un 1%. ¿Vale? Así que es muy bajo la eficiencia. También hay algo que se llama el constante solar. Esto es la energía del sol que siempre alcanza la atmósfera. O sea, esto es lo máximo. Si tuvieses una especie 100% eficiente, pues eso es lo que podrías sacar del sol. Pero claro, hay ineficiencias. Pero esto es el punto para empezar. Y esto es aproximadamente 1400 joules por segundo por metro cuadrado. ¿Vale? No voy a perder mucho tiempo aquí explicándolo, pero si queréis entenderlo un poco mejor, lo podéis buscar. Pero eso es lo que tiene, creo que el número no es tan importante, es más el concepto, que es el constante solar, es la energía del sol que alcanza la Tierra, ¿vale? Que alcanza a penetrar en la atmósfera. Vale, siguiendo. Entonces, hablamos ahora de productividad, que es la parte clave de este capítulo. Y esto es la conversión de energía en biomasa durante un periodo de tiempo. Hemos hablado un poco en el otro capítulo de pirámides de productividad y estos representan un poco esta idea. Pero básicamente esta es la velocidad a la que un organismo se renueve su propia biomasa y produce biomasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y biomasa eso qué es? Porque eso lo hemos hablado un poco. Biomasa es el peso seco de una materia orgánica. ¿De acuerdo? Eh, Esto es la materia viva y muerta. Muerta se llama necromasa, pero es igual. Es básicamente, pues, el peso del organismo, las cosas físicas. Si es para un humano, pues es la piel, el pelo, la carne, los huesos, o sea, todo. Eso es biomasa.
Y esto puede ser biomasa si hablamos de un organismo solo, o puede ser múltiples organismos, un nivel trófico entero o un ecosistema entero. O sea, puede ser de varios niveles. ¿De acuerdo? Entonces, productividad se divide de muchas formas, pero básicamente, como si esto fuese una tabla, hay dos cosas claves. Lo primero es la diferencia entre productividad bruta y neta. ¿Vale? Esta es la primera distinción. La segunda es entre producción o productividad primaria o secundaria. ¿Vale? Así que hay 4 categorías, porque hay pues productividad bruta y neta pues, los organismos primarios, los consumidores primarios. Bueno, esto lo voy a explicar un segundo, que me estoy liando un poco, así que ya adentramos y luego lo explico un poco más así bien. Bueno, la productividad bruta, ¿vale? ¿Esto qué es? Bueno, básicamente, es decir, la energía que llega al organismo, ¿vale? La energía que el organismo fija, que absorbe, ¿vale? Es solamente eso. O sea, diciendo que, digamos, en una planta que tenemos la energía del sol que entra y que hace sus cosas, lo absorbe. Esto es el porcentaje que absorbe, nada más. Luego, la productividad neta. Esto es después de hacer sus procesos de la vida. En el caso de organismos vivos, pues solemos defecar y orinar y esto pues saca un porcentaje de esta energía. Entonces, eso también es una pérdida. Y neta es después de todo eso, o sea, después de vivir nuestras vidas, después de defecar, de orinar, lo que queda después. Lo que es, o sea, puro después de todo. Entonces, y también la distinción de producción primaria y secundaria. Primaria se refiere a los organismos autótrofos, que esto lo hemos hablado en el vídeo anterior, pero eso quiere decir los animales que producen su propia comida. Por ejemplo, las plantas, que con fotosíntesis se dan de comer a sí mismos. Eh, Producción secundaria o productividad secundaria se refiere a todos los demás niveles tróficos. O sea, todo menos las plantas. O sea, los animales que consumen las plantas, animales que consumen otros animales, todo eso. ¿Vale? Así que eso es, pues, producción primaria y secundaria. Entonces, a cada nivel hay producción primaria o bruta y neta. Así que digamos, por ejemplo, productividad primaria bruta. Esto es la productividad para pues ese nivel, o sea, primario, ¿vale? Que son plantas, por ejemplo, y la producción bruta. Eso quiere decir que, o sea, absorben este cierto porcentaje de la energía. Y ya está. Eso es lo que estamos diciendo, que en el ejemplo de una planta, la productividad primaria bruta es cuánto ha absorbido. Ya está. La neta, la productividad neta, es que no sé, me suena un poco raro decir la neta, pero la productividad neta es el total de energía almacenada, ¿vale? Así que lo que hacemos para calcular esto es que cogemos la energía, la productividad bruta, que como hemos mencionado, es el porcentaje que absorbe el organismo, cogemos eso y solamente pues después del proceso de respiración, de uso de esa energía, eso es lo que queda, ¿vale? Eso es lo que el organismo almacena, ¿vale? Entonces, en el caso de una planta, sería que después de hacer fotosíntesis y respiración, ¿qué es lo que queda? Eso es la producción neta. En el caso de un animal, es un poco más complicado porque hay más factores que tomar en cuenta. Eh, para la producción primaria,
o la producción neta, perdón, eh, lo que hacen es que, pues, ellos se están comiendo a algo, ¿vale? Entonces, es la energía de ese alimento que absorben menos los heces del animal. También, y eso es la bruta, ¿vale? Perdón, sí. No, perdón. Eso, la bruta es solamente lo que absorben. La neta es después de sus heces y también sus procesos de vida. En general. Esto aplica para herbívoros, carnívoros y omnívoros. Todo. Y perdón si algo aquí no queda claro. Como siempre os recuerdo, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, podéis dejarlo en los comentarios y estoy encantado de contestaros. Eh, e igual aquí sí que hay confusión. Y también hay gente que me ha dicho que, por ejemplo, quieren repasar el capítulo 2.4, que es algo complicado, y creo que lo va a ser. Así que si tenéis preguntas en ese vídeo, que es el próximo, pues ya os responderé las preguntas también. Bueno, así que una forma muy fácil de pensar esto después de ese lío de resumen. La forma más fácil de pensar esto es esto. Productividad bruta es la fijada. Es la energía que asimilas, que absorbes. Y ya está. Neta es la almacenada. ¿Qué es? Pues la energía, la productividad bruta después de respiración. O sea, que has asimilado la energía, lo has usado, has creado energía. La neta es solamente lo que queda después de todo eso. Entonces, y bueno, el proceso es un poco diferente y la eficiencia es un poco diferente dependiendo de cada nivel de la cadena trófica, ¿vale? Para los carnívoros, de medio asimilan el 80% de la energía total de su alimento. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, y claro, el otro 20% lo defecan, o sea, sale como heces, ¿vale? Eh, con los carnívoros, la razón para esto es que, primero, hay partes no digeribles de su comida. Por ejemplo, o sea, si eres un serpiente y te comes a un conejo, pues la carne sí que es digerible, pero otras cosas como los huesos no son consumibles, o sea, no te dan energía. Entonces, hay eso, o sea, que hay poca cosa ahí para consumir, para asimilar, en primer lugar. Entonces, su eficiencia tiene que ser muy alta para poder sacar algo de lo que han consumido. También viven una vida muy activa, entonces pierden mucha energía con su respiración porque como hemos dicho, respiración el proceso de producir energía. Y si vives un estilo de vida muy activa, pues tienes que respirar mucho para producir la energía suficiente. Y esto es porque, claro, o sea, carnívoros están cazando a sus presas. Así que están corriendo constantemente, requieren mucha energía. Entonces, asimilan un porcentaje muy alto de lo que consumen porque es lo que hace falta. Con los herbívoros, su porcentaje es mucho más bajo. Ellos solo asimilan el 40% de lo que consumen. Así que el 60% de lo que se comen lo defecan. Sale como heces. Y esto es porque tienen menor movimiento, porque se comen plantas, no animales. Así que no hay que o sea, ir detrás, cazando a su presa porque es una planta. O sea, no va a hacer nada. Y también porque pues viven o sea, lo que comen, perdón, lo que comen, no hay partes no digeribles como tal. Si eres un conejo, pues te comes hierba y toda la hierba es algo comible. Entonces no hay ningún problema. Eh, También, otra cosa importante es saber que toda la energía y la biomasa se recicla a través del tiempo. Y hay varios ciclos. De cada elemento hay varios ciclos. Y vamos a hablar de esto ahora, que esto es la parte, yo creo que una de las partes más importantes. Y casi hago otro vídeo aparte para hablar de esto, pero creo que cabe en este vídeo. Pero son los ciclos de la naturaleza. Y esto es algo que puede liar a la gente
Pero si lo entiendes y si te lo explican bien, yo creo de corazón que es muy entendible. Eh, y básicamente estos son los temidos ciclos de carbono y nitrógeno. Y hay más ciclos, pero los que son más aplicables en la asignatura de SAS son los de carbono y nitrógeno. Así que os voy a hacer un resumen de cada uno. También voy a dejar en la descripción, porque yo, la forma en la que entendí esto no era de los apuntes de mi profesor, era de estos vídeos de YouTube. Entonces, os dejo las explicaciones que son muy sencillas, son tal cual un minuto de explicación con gráfica y todo. Así que si no entendéis algo que explico en este vídeo, id a estos vídeos y hay explicaciones muy bien hechas. Pero básicamente, así que estos ciclos se representan con diagramas de flujo, que son diagramas que más o menos son una representación gráfica de lo que es, pues, es cada ciclo. Entonces, y son muy parecidos los ciclos, de hecho, así que no creo que sea muy complicado. Os voy a enseñar mis dibujos también, para que lo entendáis un poco mejor. Pero hay... perdón, que ahora vuelvo. Trying to make the key work. Yes, like you said, normally during busy times, we would have to return this key each time. But since they're not busy, we can keep it and the ball. Fantastic. All right. She explained something about how to get in here, but it's locked, you know. All right. So you'll have to. So I was in the middle of making explanations, so I'm just going to keep going with this. All right. But, Okay. all right. Well, thank you. All right. Thank you for that. So I will go. Bye. And see you later. Great. You can call me if you want. Will do. Bueno, perdón por la interrupción. Es que estoy en un piso ahora con mi abuela estas semanas. Entonces, ella ha entrado en casa. Así que perdón. Pero ahora seguimos con las explicaciones. Empezando con el ciclo de carbono, perdón. Y estos ciclos son muy parecidos, como he dicho. O sea, son muy, muy parecidos. Pero ¿esto cómo funciona? Que básicamente empezamos con la Tierra, que hay carbón almacenado en la Tierra, ¿vale? En depósitos, en varios sitios, ¿vale? O sea, esos ciclos suelen incluir reservas de cada recurso. Y recordad, hay ciclos, voy a mencionar los dos, de carbono y de nitrógeno, pero hay de agua, de fósforo, de azufre, hay un montón. Vale, seguimos. Así que este carbono se libera de la Tierra a través de volcanes, que sabes que si hay una erupción de un volcán, pues eso, una erupción libera carbono. También de incendios forestales, también de la respiración de los humanos, que nosotros, como sabéis, liberamos carbono, ¿vale? Esto va a la atmósfera. En la atmósfera, este carbono es absorbido por las plantas y el océano. De ahí pasa a través de la cadena trófica, que los animales se comen a las plantas, otros animales se comen a esos animales, ¿vale? Ese carbono pasa a través de este ciclo. Lo podéis ver en este dibujo de aquí. Bueno. Vale, así que veis, empezamos aquí, ¿vale? Que tenemos aquí en la Tierra, sale por los volcanes, perdón por los malos dibujos, ¿vale? Va a la atmósfera y las plantas lo absorben. Luego pasa a través de la cadena trófica. Aquí está un conejo muy mal dibujado. Luego un serpiente, luego un halcón. Y después, cuando estos se mueren, una parte de su carbono se libera a la atmósfera de inmediato. Se libera a la atmósfera de inmediato. La otra parte se va al suelo. Vuelve a estas reservas que están aquí abajo.
Y esto ayuda a que siga el ciclo. Porque, claro, o sea, la parte que se libera directamente a la atmósfera, pues sigue en ese proceso. E incluso la parte que se va al suelo, luego se libera y pues se libera a través de las formas que he mencionado, los volcanes, las personas, los incendios forestales. Entonces, eso sigue y es un ciclo, ¿vale? Así que eso es un resumen. Si necesitáis una explicación un poco más visual, un poco más profunda, pues hay en la descripción un vídeo muy, muy bueno sobre este tema. Vale, el otro es el ciclo de nitrógeno. Y como os he explicado, funcionan de una forma muy parecida. Lo que pasa, en este ciclo hay nitrógeno ya en la atmósfera. Este nitrógeno pasa al suelo a través de las bacterias. Las bacterias lo asimilan y luego pasa a las plantas a través de las raíces, que cuando las plantas están creciendo, pues las bacterias o el nitrógeno pasa del suelo a sus raíces. De ahí, pues a través de la cadena trófica, pues este nitrógeno pasa a otras cosas, ¿vale? Pasa a los humanos, a otros seres vivos que se comen esas plantas, ¿vale? Entonces, también toma en cuenta que una parte de este nitrógeno se libera con los heces y la orina, ¿vale? Los excrementos, los desechos de los seres vivos. Y finalmente, cuando se mueren, una parte de sus restos va al suelo, una parte de su nitrógeno va al suelo y la otra parte va a la atmósfera para reempezar el ciclo. Y pues como veis, cuando va a la atmósfera, las bacterias lo asimilan otra vez, va a las plantas y también lo que ha ido al suelo también va a las plantas, porque está en el suelo. Entonces, esto ayuda a que siga este ciclo. Entonces, yo creo que es muy, muy simple. Aquí hay otra gráfica, ¿vale? Que tenemos. Empezamos en la atmósfera, pasa. Aquí con estas flechitas, ¿ves? Las bacterias muy mal dibujadas, ¿vale? Pasa a las plantas a través de las raíces aquí abajo. Y luego a los seres vivos dejamos una parte en los excrementos y la orina, pero la mayoría se queda y luego cuando morimos va o al suelo o a la atmósfera, pero de ambas formas el ciclo se continúa, ¿vale? Y como os dije, vídeos en la descripción de cada ciclo para que lo entendáis mejor. Pero lo que pasa, esos ciclos son muy, muy happy flower, muy ideal en teoría, pero lo que pasa es que con nuestras actividades liberamos mucho los humanos de carbono y de nitrógeno y interrumpimos estos ciclos. Porque hay un balance, hay un equilibrio, porque como veis, o sea, el ciclo, en cada ciclo, el nitrógeno y carbono, la energía, o sea, o la materia, perdón, se recicla completamente. O sea, de alguna forma se recicla. Porque incluso, o sea, lo que dejamos en nuestra orina y heces, pues en algún momento vuelve al suelo. Entonces, pues el ciclo sigue de alguna forma, ¿no? O sea, no hay nada de nitrógeno perdido y no hay nada de carbono perdido. Pero cuando nosotros, como los humanos, producimos más de la cuenta, pues eso interrumpe los ciclos porque este balance que se ha mantenido durante miles y miles de años, de repente se pierde. Porque ahora hemos introducido más nitrógeno de lo que está acostumbrado a la atmósfera, o más carbono. Entonces, esto es un poco el problema con el cambio climático, que nosotros estamos poniendo más de lo que podemos poner realmente en la atmósfera y estamos haciendo daño. Y también hay dos ecuaciones importantes para entender de la eficiencia. Y las dos van de la mano de lo que ya he mencionado anteriormente, pero son esto. Primero, la fórmula de eficiencia de asimilación. Esto, ¿cómo se calcula? Pues es la productividad bruta dividido por el alimento ingerido por 100, multiplicado por 100. Esto es un porcentaje. Eso está diciendo que, porque hemos dicho, productividad bruta es simplemente lo que tú has asimilado. O sea, qué parte de lo que has consumido, qué has asimilado. Así que esto es solo ver qué porcentaje estás asimilando de lo que has comido.
Así que esto es eficiencia de asimilación. ¿Qué porcentaje estás consumiendo y realmente absorbiendo para utilizar de alguna forma? Luego, la eficiencia de productividad, también conocido como la biomasa. Esto lo que hace es divides la productividad neta por la productividad neta del nivel anterior y lo multiplicas por 100. Eso también es un porcentaje, como os podéis imaginar, y pues mide qué porcentaje de la energía o de la biomasa pasa de cada nivel de la cadena trófica. Porque estamos diciendo, bueno, digamos que hay tal energía en un conejo, pues a un serpiente, ¿qué porcentaje al final realmente pasa a ese serpiente? O sea, entre que tenemos lo que asimila de ese conejo, luego lo que consume con su vida diaria y todo lo que hace, y también lo que defeca con sus heces, al final, ¿qué se va a quedar? Esto es lo que contesta esto. Y biomasa, eso realmente es lo que es. Es lo que se queda después de todo lo demás. O sea, después de defecar, después de vivir tu vida. Lo que se queda es la biomasa. Finalmente, uno de los principios, y estamos llegando realmente al final, uno de los principios más importantes es que el ecosistema y el mundo son realmente ineficientes de todas las formas. Porque no todas las partes de una planta o un organismo son consumidos, solo te puedes consumir cierta parte. De esa parte, no todos son digeridos. De las partes digeridos, no todo es asimilado. Porque una parte se pierde. O sea, en cada aspecto de la cadena trófica y en cada aspecto de digerir algo, comerte algo, te pierdes una parte. Entonces, eso también dice, y esta es la última parte, y esto sale un poco del tema y habla más de ecología, ¿vale? En ecología, ellos consideran que el vegetarianismo es un movimiento ambiental o un movimiento ecológico. ¿Por qué? Porque, pues, la forma más eficiente de consumir energía siempre va a ser de las plantas. Porque básicamente, o sea, como hemos mencionado, cuando pasas de un nivel a otro, siempre vas a perder algo. Porque, claro, si consumo una planta, consumo lo que hay en esa planta. Pero si me como una vaca, estoy consumiendo lo que esa vaca ha asimilado y convertido en biomasa de esa hierba. O sea, o de esa planta al principio, porque esa vaca también se come a plantas. Entonces, o sea, la forma más directa de consumir energía es consumirlo directamente de la fuente. Porque si no, o sea, que en cada nivel perdemos un porcentaje porque lo estamos perdiendo con pues heces, con también no asimilamos el 100% de lo que consumimos y utilizamos un buen porcentaje en nuestras vidas. O sea, bueno, si a mí me miras, soy una persona bastante delgada. Entonces, en mi caso, convierto muy poco de lo que consumo en biomasa. O sea, si alguien me ibase o me fuese a consumir, no sería una conversión eficiente, porque sería muy poco la biomasa para consumir. Y después de eso también hay el porcentaje que se pierde en la asimilación de lo que han consumido. Porque, o sea, de esto, incluso si me comen entero, no van a poder usar toda esa energía. O sea, se pierden un poco. O sea, porque simplemente el proceso de asimilar energía utiliza energía. O sea, es como, porque si lo imaginas de una forma, es como que lo estás quemando. Si eres un fuego, ¿vale? Lo que comes es la madera y requiere algo de fuerza para simplemente quemar esa madera, para seguir con el fuego. Entonces, un porcentaje de la energía se pierde simplemente por consumir más cosas para dar más energía. Así que estos son principios muy, muy importantes en SAS, muy importantes que los entendáis. Pero espero que haya sido todo entendible, espero que lo hayáis disfrutado y que os vayan bien los estudios. Voy a seguir hoy con más vídeos de SAS, así que quedad atentos y mucho ánimo con los estudios.
Chao.